La caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, fue un proceso complejo que ocurrió a lo largo de varios años y culminó en el año 1991. Fue un evento de gran trascendencia histórica que marcó el final de la Guerra Fría y tuvo un impacto significativo en el panorama político mundial. La URSS fue fundada en el año 1922. Era un estado socialista que abarcaba una vasta extensión geográfica que abarcó a Rusia y otras repúblicas satélites. Durante décadas fue una de las superpotencias mundiales, junto con Estados Unidos, y ambos países estuvieron involucrados en una competencia geopolítica y económica conocida como la Guerra Fría. En la década de 1980, la URSS enfrentó una serie de desafíos internos y externos que debilitaron su sistema político y económico. El liderazgo soviético bajo Mikhail Gorbachov implementó reformas destinadas a revitalizar la economía y abrir el sistema político, mediante la transparencia y la reconstrucción. Sin embargo, estas reformas desataron fuerzas que desestabilizaron aún más la situación de la URSS. Surgieron tensiones étnicas y nacionalistas en varias de las repúblicas que buscaban más autonomía y en algunos casos independencia. Hago este breve corte para recordarte por favor que te suscribas a mi canal y le des like al video, ya que es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando más contenidos de historia. Desde ya, muchas gracias. Además, las dificultades económicas y la falta de confianza en el sistema comunista minaron la autoridad del gobierno central. En agosto del año 1991, un grupo de líderes políticos conservadores intentó llevar a cabo un golpe de Estado para destituir a Gorbachov y revertir las reformas. Sin embargo, este intento fracasó debido a la resistencia popular y el liderazgo de Boris Yeltsin, el presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la URSS y debilitó aún más su legitimidad. A medida que se debilitaba el control centralizado, varias repúblicas soviéticas comenzaron a declarar su independencia. En diciembre del año 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Bela-Veya, que disolvió oficialmente la URSS y estableció la Comunidad de Estados Independientes como su sucesora. La caída de la URSS tuvo amplias repercusiones tanto para los países de la región como para el escenario internacional. Los países recién independizados se enfrentarán a numerosos desafíos, incluida la transición hacia economías de mercado y la redefinición de sus identidades nacionales. A nivel global, la caída de la URSS marcó el fin de la Guerra Fría y un cambio significativo en la estructura geopolítica mundial, con Estados Unidos emergiendo como la única superpotencia dominante.